Ya sabes que nunca es bueno que algo tan grande como la demolición de un edificio salga mal. Desde un edificio de granja fálico que simplemente se negó a hundirse hasta jugar a un juego de Jenga que consistía en jugar a los dados con la muerte. Aquí hay 20 demoliciones de estructuras que salieron mal. Número 20. La demolición de los bloques de la torre. Seaforth fracasa al intentar derribar un par de viejos bloques de torres súper sucios en Merseyside, en el norte de Inglaterra. El equipo de demolición se encontró con algunos problemas. Los bloques de 15 pisos en ruinas no planeaban irse de este mundo sin luchar un poco. Los edificios cercanos fueron evacuados, se colocaron los explosivos y la multitud se reunió para ver el espectáculo. Los dos edificios habían sido cableados con explosivos y todos esperaban el estallido seguido de un colapso satisfactorio. Pero no pasó nada. Bueno, no pasó nada. Hizo un gran ruido, pero no se derrumbó. Esto fue un poco desconcertante para los demolicionistas, pero lo complicado es que una vez que has hecho tambalear un edificio con un montón de material explosivo, no puedes comprobar por qué no se ha derrumbado todavía. Así que esperaron, y 2 horas después de la detonación inicial, el edificio llamado Churchill House finalmente decidió rendirse y se despidió definitivamente. La otra casa Montgomery se negó obstinadamente a dejar de funcionar, por lo que la zona de exclusión que se había establecido tuvo que permanecer. La gente no podía regresar a sus casas cercanas por miedo a que el edificio simplemente cediera en cualquier momento. Excepto que no lo hizo. Montgomery House siguió en pie a pesar de que le habían inyectado dinamita como a su compañera. Así que al día siguiente lo intentaron de nuevo y un poco del edificio comenzó a derrumbarse, pero seguía sin derrumbarse. Al final, el equipo de demolición se vio obligado a admitir la derrota y derribar el edificio con una grúa y una bola de demolición. Así que probablemente sea un poco vergonzoso. Número 19. Un puente de 93 años se niega a caer. Después de un intento de demolición. Definitivamente, hay algo gracioso en un intento tan serio de hacer estallar algo que termina en un fracaso total. Un puente que había sido condenado a la demolición después de ser considerado estructuralmente deficiente, se rió por última vez después de que se negó a ceder y colapsó en el río cuando se detonaron explosivos en una explosión controlada. Aunque los explosivos definitivamente explotaron, fue más como una secuencia de conchas de fiesta que se lanzaron y luego nada. El puente se veía esencialmente como siempre se había visto y se quedó allí con lo que podría interpretarse como una expresión burlona. Hasta ahí llegó la deficiencia estructural. El puente Broadway se había extendido entre Little Rock y North Little Rock en Arkansas durante 93 años y no se iría a ninguna parte sin una pelea o al menos una pequeña protesta digna. El portavoz del Departamento de Carreteras de Arkansas, ruborizado como se merecía, declaró que, aunque creían que habían debilitado el puente, tendrían que utilizar medios mecánicos para desmantelarlo, lo que suena un poco vergonzoso cuando el plan había sido partir el arco y provocar un colapso controlado. Número 18. Pontiac Silverdome. Sigue en pie después de que la implosión fracasara, como gran parte de Detroit en la década posterior a la crisis financiera, en el declive de la industria automotriz en la ciudad. El enorme y envejecido estadio de fútbol se había convertido en otro símbolo de la desesperación de la ciudad. En 2017 se fijaría la fecha para la demolición del legendario Pontiac Silverdome. El estadio deportivo con capacidad para 80.000 personas y antiguo hogar de los Detroit Lions había estado abandonado durante años, pero cuando se construyó, se lo había considerado de última generación y uno de los mejores recintos deportivos del mundo. Al final, cayó en desuso y se descompuso tanto que el estadio se utilizó como telón de fondo postapocalíptico en una película de Transformers. Así es la vida. Con el estadio en ruinas cableado con explosivos y a punto de desmoronarse, el equipo de demolición presionó el detonador, pero el resultado fue decepcionante, por decirlo menos. No pasó nada. Se suponía que el rastro de explosiones alrededor del exterior de la estructura colapsaría la sección superior del edificio, pero no hicieron más que un débil espectáculo pirotécnico, seguido de nada en absoluto. ¡Qué decepción!
especialmente para los vándalos indirectos que estaban ahí fuera, que echaban espuma por la boca esperando la destrucción. Resultó ser nada más que un fracaso. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Fallo en la demolición del bloque de pisos del Red Road. Bueno, todo esto se está volviendo bastante embarazoso para la industria de la demolición profesional, ¿no? Esta vez, la demolición planificada de 6 viejos bloques de pisos en Glasgow salió completamente mal y dejó 2 de las torres prácticamente intactas. El mayor problema cuando se intenta una demolición masiva es que hay que sacar a la gente de los edificios cercanos por razones de seguridad, sino de cortesía. Así que cuando se saca a 2.500 personas de sus casas con la promesa de que volverán a casa a tiempo para el té, hay que cumplir con lo prometido. Así que cuando no se derribaron estas 2 torres, se causó un dolor de cabeza aún mayor para el ayuntamiento local. Una horda de habitantes de Glasgow malhumorados. Nunca es una buena idea. Y aquí estamos de nuevo. Ahí está el problema perenne. Una vez que se ha iniciado una demolición, aunque sea mínima, ¿cómo se vuelve a arreglar cuando no funciona? Ese edificio va a estar inestable como mínimo y puede que se derrumbe. No me ofrecería como voluntario para ir a echar un vistazo más de cerca. ¿O sí? Número 16. No logran derribar el hueco del ascensor. Como ciudad en constante transformación, Las Vegas es un escenario familiar para las demoliciones. Estas se han convertido en un espectáculo tan común como las obras de construcción que salpican el paisaje urbano. El imponente Hotel Casino Clarion, con sus 12 pisos de altura, fue el protagonista de uno de estos eventos, preparado meticulosamente con 4.400 libras de explosivos estratégicamente colocados para detonar justo antes del amanecer. Fiel al espíritu de Las Vegas, donde el espectáculo es una forma de vida, los organizadores no pudieron resistirse a añadir un toque de glamour al evento. La demolición se convirtió en un show en sí mismo, con una banda sonora previa a la implosión que incluía los clásicos de Frank Sinatra, mientras un par de coristas, típicas de los espectáculos de la ciudad, lideraban la cuenta regresiva hacia el gran momento, creando un ambiente de anticipación y emoción. Hay algo innegablemente satisfactorio en presenciar una demolición bien ejecutada, y esta no fue la excepción. El momento culminante llegó con una explosión ensordecedora que sacudió el aire, seguida de un colapso casi total de la estructura. El espectáculo fue impresionante. En cuestión de segundos, el otrora majestuoso edificio se convirtió en una nube de polvo y escombros, ofreciendo a los espectadores una vista digna de las mejores producciones de Hollywood. Sin embargo, el hueco del ascensor se mantuvo erguido entre los escombros, añadiendo un toque dramático. Este detalle, lejos de ser un fracaso, realzó el espectáculo. Comparado con demoliciones menos exitosas, esta dejó poco trabajo pendiente. El video de la explosión se volvió viral, mostrando el edificio desintegrándose con la silueta de Las Vegas de fondo. Sin duda, esta demolición quedará como un ejemplo impresionante de ingeniería moderna. Número 15. Empresas multadas por la demolición de una planta de energía. En California, que hirió a 5 espectadores. Esto no es lo que uno quiere de una demolición. Nadie que espere una explosión divertida busca una masacre seguida de un litigio. No es la detonación de una tarde divertida que uno esperaba cuando termina en demandas y amputaciones de miembros. Bakersfield, California, en 2014 sería el lugar de una demolición que salió muy mal. La implosión controlada de una planta de energía en el centro de California iba a ser un evento emocionante, y un montón de gente se había reunido para ver el espectáculo, más de 1.000 en total. Y iba a ser un evento bastante emocionante, según todos los informes. Pero algunas personas estaban tan ansiosas por ver la implosión que habían dormido en sus coches durante la noche para estar seguros de llegar a tiempo. Eso sí que es dedicación a la demolición. Por eso fue aún más problemático cuando la demolición salió mal, en parte porque, ya sabes, la gente se sentiría decepcionada. Pero en realidad fue el derramamiento de sangre entre el gran grupo de espectadores lo que causó el mayor problema. La antigua central eléctrica de vapor comenzó su serie de explosiones controladas alrededor de las 6 de la mañana y luego empezó a salir muy mal, muy rápido. Sin embargo, los edificios se derrumbaron.
Fue un desastre ardiente y no la implosión ordenada y prolija que debería haber sido. Entonces la metralla empezó a volar directamente hacia la multitud. 4 personas sufrieron heridas leves, pero un hombre especialmente desafortunado tuvo una pierna parcialmente amputada por los escombros. Y en California también, eso va a dejar a algunos abogados con un buen dineral. Número 14. Chinos crean accidentalmente la torre inclinada de Lisi. Esta demolición en la ciudad sureña de Luzhou, China, resultó ser un espectáculo inesperado que dejó a los expertos en explosivos rascándose la cabeza. El imponente bloque de apartamentos de 22 pisos estaba destinado a ser reducido a escombros en un abrir y cerrar de ojos. El plan, aparentemente simple, consistía en partir el edificio por la mitad y luego derrumbar ambas secciones en una coreografía de destrucción controlada. Inicialmente, parecía que todo marchaba según lo previsto, con la estructura partiéndose obedientemente por la mitad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para este gigante de concreto. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que bien podría haber sido sacada de una comedia de situación. Una mitad del edificio, como si hubiera decidido tomar la ruta más rápida hacia su destino final, se inclinó dramáticamente y se desplomó sobre el suelo con un estruendo ensordecedor. Mientras el polvo se asentaba, los espectadores y expertos por igual esperaban ver el resto del edificio seguir el mismo camino. Pero la otra mitad, en un acto de desafío arquitectónico, optó por una salida más teatral. Esta sección rebelde del edificio, como si estuviera indecisa sobre su futuro, se inclinó ligeramente y luego simplemente se detuvo. Allí quedó, desafiando la gravedad y el sentido común, erguida pero visiblemente fuera de plomada. El resultado fue una vista surreal, una torre torcida e inclinada que ahora dominaba el horizonte del distrito comercial de Luzhou, como un monumento involuntario a los caprichos de la demolición. Bautizada rápidamente por los lugareños como la Torre Inclinada de Luzhou, esta estructura obstinada se convirtió en una atracción no deseada, tambaleándose precariamente sobre el bullicioso centro de la ciudad. Mientras los funcionarios locales se apresuraban a coordinar su eliminación segura, la torre se mantuvo firme, como si esperara pacientemente su inevitable cita con una bola de demolición, en lo que seguramente sería un final menos glamuroso que su dramática resistencia inicial. Número 13. Los espectadores corren a refugiarse. Después de que la chimenea de 300 pies de una central eléctrica en Springfield es demolida y cae en la dirección equivocada. Entonces, uno sale a pasar una tarde agradable de entretenimiento en la planta eléctrica local, como suele suceder, porque hay una demolición alegre y emocionante planeada. La monstruosa chimenea finalmente será derribada de una manera satisfactoria, como si se cortara un enorme árbol muerto. Excepto que las cosas no siempre salen exactamente como se planea. En Springfield, Ohio, la planta eléctrica Mad River, de 83 años de antigüedad, tenía una chimenea en desuso y súper fea de 300 pies de altura de la que deshacerse. Y en Estados Unidos, la mejor manera de hacerlo es volarla. ¿Por qué no? Se hicieron los cálculos, se trazaron los planos y se colocaron los explosivos. Todo iba según lo planeado. La torre estaría derribada a la hora del partido. Pero cuando la detonación comenzó y la torre se tambaleó, los espectadores horrorizados se dieron cuenta de que estaba cayendo en la dirección equivocada. Todos los planes habían indicado que la chimenea se derrumbaría hacia el este, pero de repente se tambaleó en dirección sureste hacia la multitud que observaba. Afortunadamente, todos pudieron correr en la dirección opuesta y nadie resultó herido durante el error. La razón del error aparentemente se debió a una grieta no detectada en la base de la chimenea que había provocado el cambio en la forma en que se habían comportado los explosivos. Lo peor que sucedió fue que la chimenea cayó sobre 2 líneas eléctricas cercanas y un edificio de generadores, dejando sin electricidad a unos 4.000 hogares en el área de Dayton. Lo cual es justo. Bueno, quiero decir que nadie quiere escuchar las palabras «está cayendo en la dirección equivocada. Corre». Número 12. La Torre Inclinada de Dallas. Sigue en pie después de que los equipos trabajaran para derribarla. Una implosión fallida siempre es un poco decepcionante, seamos honestos. Pero cuando un edificio se derrumba de una forma tan ordenada e inesperada, hay que admirar su estilo, aunque parte de él siga en pie.
Este edificio de oficinas de 11 pisos en Dallas, Texas, estaba preparado para derrumbarse en una explosión controlada y funcionó en gran medida. La estructura exterior del edificio se desplomó de manera satisfactoria, pero la parte central quedó en pie. La columna central pareció sonrojarse cuando dejó caer su ropa y quedó allí expuesta en medio de la ciudad. La multitud instó a la columna a soltarse y sucumbir a la explosión, pero ella se mantuvo firme. El eje central que contenía los ascensores y la escalera se negó obstinadamente a caer y permaneció, aunque inclinado, durante el resto de la semana. Mucha gente encontró esta oportunidad perfecta para visitar la torre inclinada de Dallas y tomar una foto divertida y digna de Instagram, sin duda completa con el título de Comedia Perfecto. Al final, hizo falta una buena bola de demolición y un equipo de demolición para que entraran y la golpearan de arriba a abajo hasta que finalmente se rindió y se desplomó. Número 11. El edificio fracasó en su demolición. Aunque siempre resulta entretenido e incluso hilarante observar videos de situaciones que salen mal, la experiencia se eleva a otro nivel cuando se acompaña de la risa contagiosa de un espectador. Para los aficionados a los videos de Internet como nosotros en El Banano Elegante, este tipo de contenido es un verdadero deleite. Es por eso que presenciar un intento fallido de demolición, acompañado por las carcajadas incontrolables de una mujer, satisface plenamente nuestras expectativas de entretenimiento en línea. A pesar de que, en realidad, no ocurre nada extraordinario en la escena. Se trata simplemente de un edificio en Rusia destinado a ser demolido. La explosión se produce según lo planeado, pero el resultado dista mucho de ser el esperado. La estructura se tambalea momentáneamente, se inclina de manera precaria y luego, para sorpresa de todos, se detiene en seco, negándose a colapsar por completo. La reacción de los espectadores es inmediata. Estallan en risas descontroladas ante este inesperado giro de los acontecimientos, convirtiendo lo que podría haber sido un fracaso embarazoso en un momento de comedia involuntaria que captura perfectamente la imprevisibilidad de estas situaciones. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. La demolición del Silo de Oro. En Dinamarca sale mal y aplasta un centro cultural. Ahora bien, aquí hay una historia que podría acabar con tu arte. Si eres un centro cultural danés, claro está. Todo se complica cuando el espantajo que intentas eliminar no solo causa más desorden para los pobres habitantes locales, sino que también se lleva por delante un montón de objetos de arte cultural, como un doble golpe que hace que las cosas sean más feas. Cuando se programó la demolición de este silo de 52 metros en la ciudad danesa de Vordingborg, la gente estaba bastante contenta de verlo desaparecer hasta que vieron exactamente hacia dónde se dirigía. El silo estaba equipado con explosivos y el equipo de demolición estaba preparado para hacer una implosión agradable, segura y controlada, eliminando una mancha literal en el paisaje y mejorando la experiencia visual para todos. Pero a pesar de que aparentemente hicieron bien todos los cálculos, como los ingenieros inteligentes que sin duda eran, el silo hizo algo que nadie había predicho. Se volcó en la dirección completamente equivocada, despreciando el hermoso gran espacio disponible para que cayera. No, este silo quería ser retenido en sus momentos finales y se dirigió directamente a los brazos del centro cultural, que contenía tanto una biblioteca como una escuela de música. Número 9. Fracaso de la demolición del silo. Ahora bien, tal vez tengas un viejo silo de grano lleno de basura que te obstruye la vista cuando estás lavando los platos o te está dando una sensación de incompetencia. O tal vez simplemente odies los silos. Cualquiera sea tu problema con cualquier tipo de falo de tierra de hormigón, esta técnica súper simple, aunque requiere mucho tiempo, puede ser la respuesta a tus problemas de demolición de silos. Un video de lapso de tiempo muestra a un tipo que está golpeando minuciosamente la base de este silo con un mazo y quitando gradualmente los bloques de un lado. Presumiblemente, el objetivo era debilitar la estructura y luego empujarla hacia abajo. Un poco como talar un árbol, me imagino. Excepto que los silos y el hormigón en realidad no funcionan como árboles, ¿verdad? Y esta estructura simplemente se tambalea y vuelve a asentarse, esta vez en un ángulo irregular. Sin embargo, un problema rural normalmente se puede resolver con una solución rural clásica.
En este caso, se trae un viejo y confiable tractor para terminar el trabajo, y vaya, hace estragos en ese feo lado de concreto. Cuando los tractores se enganchan y se les da un tirón del cable de remolque, los hilos se reducen a una pila de escombros en un choque súper satisfactorio. ¡Qué alivio! Número 8. Fallo de demolición de un rascacielos ruso captado por la cámara. Básicamente, lo que estamos empezando a ver es que cuando las demoliciones salen mal, a menudo producen algo tan decepcionante que todos se sienten un poco avergonzados por el pobre edificio viejo. Y luego, para colmo de males, la estructura acorazada a menudo queda tambaleándose en un ángulo precario, como una tía anciana que se ha pasado un poco con el jerez en Navidad. En Rusia se toman muy en serio la construcción ilegal de edificios. Tan en serio, de hecho, que si uno levanta uno, lo más probable es que las autoridades vengan y lo derriben. Al menos intentarán derribarlo. Esta estructura ilegal en Sebastopol estaba conectada con explosivos y preparada para ser demolida. Cuando una multitud se reunió para mirar, la detonación pareció exitosa. El edificio se tambaleó y cayó, pero solo unos pocos metros. Luego se levantó y se detuvo en seco. Finalmente se inclinó en un ángulo alegre, como para burlarse de los poderes que la destruirían. Las autoridades, por supuesto, se apresuraron a intervenir y dijeron que, por supuesto, tenían toda la intención de hacerlo de esa manera y todo había salido perfectamente. Solo habían querido demolerlo ligeramente para proteger los edificios circundantes y a los ciudadanos rusos. Eso parece muy correcto, ya sabes. No hay nada que ver aquí. Número 7. La demolición en Turquía sale terriblemente mal, ya que el edificio no se derrumba y rueda sobre su techo. Todos estos sorprendentes accidentes de demolición son apenas un poquito desconcertantes. He estado dando vueltas por ahí esperando que la gente que hace estallar cosas esté razonablemente segura de lo que sucederá cuando presionen el detonador. Así que cuando parece que edificios enormes pueden simplemente levantarse y rodar inesperadamente, entonces tal vez debamos comprobar las credenciales de estos demolicionistas. Este enorme edificio abandonado en Turquía fue una vez una fábrica de harina, pero estuvo en mal estado durante décadas. El espantajo finalmente se encontró en la línea de fuego y fue cableado para una explosión controlada destinada a elevar la estructura hasta el suelo. Pero cuando ocurrieron las explosiones, también ocurrió una sorpresa. Y las sorpresas son geniales para los cumpleaños y esas cosas. Pero cuando se trata de hacer estallar edificios, no son un resultado tan deseable. Este edificio no se derrumbó. El edificio permaneció intacto, pero de repente se tambaleó y comenzó a rodar, cayendo de lado y luego sobre el techo antes de terminar en una pared a pocos metros de un edificio residencial cercano. Afortunadamente, sin embargo, se evitó el desastre. Pero entonces, ¿qué se supone que se debe hacer con un edificio que simplemente se tambalea calle abajo? Supongo que hizo falta mucha gente parada rascándose la cabeza para salir de este apuro. Número 6. La demolición de un edificio frente al mar sale terriblemente mal. Esta demolición planificada de un rascacielos de Miami en realidad hizo todo menos IR según lo planeado. Resultó en la lesión grave de un trabajador de la construcción y la carnicería total e inesperada del colapso del edificio. Aunque una demolición generalmente consiste en convertir un edificio en una pila de escombros, hay formas de hacer estas cosas, y nadie quiere descubrir que la estructura en cuestión ha hecho algo demasiado sorprendente o inesperado durante el proceso. Así que cuando el edificio de condominios frente al mar de Miami Beach, conocido como Marlborough House, fue condenado a demolición, todos en el vecindario entendieron que este iba a ser un proceso de una semana y que se haría en etapas. Y ese era definitivamente el plan. Pero como estamos descubriendo, cuando empiezas a trastear con viejos edificios defectuosos, pueden pasar cosas raras. El trabajo de demolición estaba en marcha en el edificio cuando de repente pareció como si toda la estructura se hubiera derrumbado. Testigos oculares dijeron que no hubo explosiones, solo el hormigón rompiéndose. Y luego todo se esparció por la calle y también por el camino del tráfico que venía en sentido contrario. Así que no fue exactamente un ejemplo brillante de una demolición bien hecha. Número 5. La implosión planificada de la torre de alimentación. SIP sale mal. La fábrica de alimentos SIP,
que alguna vez fue el edificio más alto de todo Dakota del Sur, había dejado de existir hace mucho tiempo y se había convertido en nada más que un posadero para palomas y un corredor para ratas. Así, como suele suceder con estas cosas, el valor inmobiliario de la tierra resultó ser una perspectiva más atractiva que la preservación de la historia agrícola del estado. Era el momento de un gran boom. La tala de la vieja torre de 202 pies de altura pronto se convertiría en un gran espectáculo. Y con el apoyo de los funcionarios de la ciudad y una gran cantidad de gente local ansiosa por ver una gran explosión, el escenario estaría listo. Sioux Falls se presentó en gran número en un día nevado de diciembre de 2005, todos para presenciar el final de la estructura. Estaba sujeta a todos los explosivos, muy bien cableada e incluso lucía una pancarta bastante atractiva con la palabra BOOM estampada en ella. La expectativa era enorme. La ciudad incluso había organizado una rifa para la oportunidad de ser el afortunado individuo que presionara el detonador. A estas personas realmente les interesaba hacer estallar esta torre. Se venderían más de 25,000 boletos. Llegó el momento y todos se reunieron para ver el derrumbe. Se oprimió el botón y la multitud aplaudió cuando comenzó el estruendo. El edificio se desplomó un par de docenas de pies, como si se derrumbara hasta las rodillas. Y luego todo se detuvo. La torre quedó encajada en su lugar, solo un poquito más baja que cuando comenzaron. La expectación de la multitud se convirtió en risas cuando el momento de payasadas del no evento se hizo notar. Y como el final de la mayoría de estas demoliciones cercanas pero sin éxito, se trajo una bola de demolición para terminar el trabajo. Se necesitaron más de 3 semanas para finalmente derribarla. Número 4. La demolición explosiva no logra derribar el edificio australiano. En otro desenlace decepcionante, esta demolición que prometía una explosión espectacular no logró cumplir con las expectativas. La implosión controlada del edificio de la cervecería de 50 años en Brisbane, Australia, parecía destinada a producir un estallido impresionante y satisfactorio. El inicio fue prometedor. El edificio, cargado con más de 200 libras de explosivos, liberó una nube de humo y polvo impresionante, ejecutando todos los movimientos característicos de un clásico colapso de demolición. Sin embargo, de manera inesperada, la estructura comenzó a tambalearse. La escena se tornó tensa cuando el edificio se balanceó de un lado a otro, finalmente asentándose en una posición visiblemente inestable. Esta situación imprevista obligó al equipo de demolición a recurrir a métodos más tradicionales y probados para completar la tarea iniciada. Tras un análisis cuidadoso, los expertos determinaron que el edificio requería solo unos cuantos empujones estratégicos en puntos clave para finalmente ceder. Con determinación, el equipo trajo excavadoras al sitio. Comenzaron a empujar cautelosamente los bordes del edificio parcialmente destruido, evaluando constantemente la estabilidad de la estructura. La tensión era palpable mientras las máquinas trabajaban meticulosamente. Finalmente, en un momento culminante, una excavadora aplicó un empujón decisivo, logrando que la imponente estructura de hormigón se desplomara por completo. Para los operadores de las excavadoras, ese día debe haber sido una mezcla única de adrenalina y satisfacción profesional. La combinación de peligro inminente y la culminación exitosa de una tarea compleja seguramente quedará grabada en sus memorias como una experiencia inolvidable en el mundo de la demolición controlada. Número 3. Excavadora que se retrasó la demolición. A veces los explosivos se pueden colocar exactamente en el lugar correcto. Los ingenieros pueden hacer todos los cálculos y los boletos de rifa que se presionan con el botón se pueden vender. Incluso el kaboom puede salir bien. Pero cuando el humo se disipa, parece que algo sigue yendo mal. La antigua central eléctrica de la provincia canadiense de Nuevo Brunswick fue uno de esos casos en los que todo parecía estar bien, pero la estructura no se derrumbó como todos esperaban. Aunque la explosión pareció impresionante al principio, hubo mucho ruido y humo y la indicación general de que se estaba produciendo algún derrumbe. Y cuando el polvo se asentó, el resultado fue bastante decepcionante. Parte del edificio principal se había derrumbado, pero una gran parte del mismo seguía en pie. Y la chimenea, que, admitámoslo, es la mejor parte de la demolición de una central eléctrica, estaba prácticamente intacta.
La chimenea había hecho algo extremadamente inusual que ni siquiera el equipo de demolición más experimentado había presenciado. Había detonado alrededor de la parte inferior, pero de alguna manera había caído de forma tan simétrica que simplemente se había encogido entre 6 y 7 pies y estaba uniformemente en su lugar, pero un poco más baja. Fue un dolor de cabeza, eso es seguro. Los ingenieros volvieron a la mesa de dibujo para pensar cómo acabar con la poderosa bestia que no quería rendirse sin luchar. Número 2. Trabajadores mueren cuando se derrumba el techo de un estadio. Durante una demolición en San Petersburgo, Rusia, ocurrió un trágico accidente que quedó registrado en video. Las imágenes capturadas por un dron muestran una escena que parece sacada de una película de acción, pero lamentablemente se trata de un evento real con consecuencias fatales. En el video se observa a un trabajador de demolición utilizando un soplete para cortar los soportes metálicos de un estadio. De repente, la sección que estaba cortando cede, desencadenando una reacción en cadena que lleva al colapso de toda la estructura. Al parecer, la integridad estructural del estadio dependía crucialmente de esa pequeña área que estaba siendo cortada. Una vez que se rompió, el edificio entero comenzó a desmoronarse sobre sí mismo a una velocidad alarmante. El trabajador, percatándose del peligro inminente, intenta ponerse a salvo corriendo hacia una jaula de seguridad suspendida de una grúa cercana. Sin embargo, la velocidad del derrumbe es superior a su capacidad de escape. En un giro desgarrador de los acontecimientos, la cámara del dron captura los últimos momentos de vida del joven trabajador. Posteriormente, su cuerpo fue recuperado de entre los escombros del estadio colapsado. Este incidente sirve como un sombrío recordatorio de los peligros inherentes a este tipo de trabajo. Aunque las demoliciones controladas pueden parecer espectaculares o incluso emocionantes desde la perspectiva de un observador, es crucial recordar que se trata de una ocupación que conlleva riesgos significativos y que requiere de extrema precaución y experiencia para llevarse a cabo de manera segura. Número 1. Adolescente evita por poco ser aplastado por un edificio en ruinas. Después de sacar los ladrillos de una columna. Así, como es la naturaleza de este negocio de Internet, pasamos de un caso en el que alguien simplemente hacía su trabajo y terminó en tragedia, a un tonto que se convierte en un vándalo y evita por poco una muerte dolorosa, jugando un arriesgado juego de Jenga, sacando ladrillos de una vieja columna torcida. Este niño tonto probablemente no era consciente de que estaba realmente en peligro de ser alcanzado por el mortero. Empujó los ladrillos desvencijados como si estuviera decidido a causar algún nivel de destrucción. Sin embargo, lo que logró puede haber superado incluso sus fantasías más salvajes. Mientras va quitando los ladrillos, no hay ninguna señal obvia de lo que el edificio podría hacer. Tal vez es por eso que este bromista parece imperturbable ante el posible colapso estructural aplastante que se avecina. Cuando el último de los bloques de tintineo se desprende de la columna central, ocurre lo inevitable. Se produce un gran y violento estruendo. Toda la zona central del techo se derrumba sobre sí misma, haciendo que las vigas, las tejas y los ladrillos se derrumben y se conviertan en un montón de escombros en el mismo lugar exacto en el que estaba parado este idiota apenas unos segundos antes. Los dos Wallys se echan a correr mientras se ríen histéricamente de su comedia increíblemente destructiva. ¿Sabes cómo uno hace? Espero que no hubiera un montón de amianto en ese edificio. Lo dudo. Quiero decir, parece poco probable que un antiguo edificio ruso tenga algo, nada tóxico en absoluto, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video.